Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad. Dentro de este espacio de podcast, hoy hablaremos acerca de Imbabura, un espacio de cultura, identidad y patrimonio. Quiero también contarles que estaremos con un gran invitado, Jorge Madera, con quien hablaremos sobre este tema tan importante. Jorgito, bienvenido a este espacio académico. No tiene fines políticos, sino más bien generar conocimientos para nuestra sociedad y sobre todo para las actuales generaciones, que es importante destacar todos estos temas que son necesarios de analizar y generar un debate, ¿no? Que sea serio, frontal y sobre todo que sepamos valorar respecto a qué es nuestra provincia, de qué se compone, cómo debemos nosotros apreciar y llevar ese mensaje hacia todo el país y sobre todo hacia el mundo como tal. Qué gusto. Muchísimas gracias, estimado Luis, por esta atenta invitación. Mis saludos a todos los que están interesados en escuchar sobre este tema. Un tema muy bonito, un tema que nos llama a la reflexión, a los ibarreños, a los imbabureños, pues es un tema que puede definir mucho de nuestro futuro, mucho del futuro de los jóvenes ecuatorianos, de los jóvenes imbabureños e ibarreños. En todo caso, Luis, estamos a las órdenes para ir comentando sobre todas las cuestiones que están alrededor de la cultura, el patrimonio, la identidad de todo un pueblo como es el nuestro. Perfecto. Me gustaría un poco conocer de su trayectoria profesional, cómo se ha vinculado con estos temas, qué es lo que le ha generado esa curiosidad y porque ahora también transmite a través de conferencias, de espacios académicos, sus conocimientos y yo también he estado en algunos conversatorios que ha incluso organizado la Municipalidad de Ibarra y otras instituciones. Usted también fue parte de la Junta Patrimonial y actualmente lidera un grupo que se llama Ibarra Patrimonial. Entonces han hecho muchas cosas por la ciudad y sería importante conocer desde dónde nació esa curiosidad, cómo fue su desarrollo profesional y cuándo usted unió su profesión con el tema de la cultura y el tema del patrimonio. Bueno, sí, es una buena pregunta porque en realidad son cosas que van naciendo de la conciencia de las personas, ¿no? Y es una conciencia que nos llama a todos a identificarnos con lo que somos, de dónde venimos y para qué, hacia dónde nos vamos. ¿Verdad? En el campo personal, mi estimado Luis, no, he tenido la suerte de tener estudios en el país, en el exterior, en los campos agrícola, agropecuario, ¿no? Y también en el campo de la administración de empresas, de la economía, de la gerencia de empresas. Mi extracción definitivamente es empresarial, ese ha sido mi mundo toda la vida. Y dentro de las empresas, pues me ha tocado en suerte manejar empresas de varios tipos, empezando por la banca, he pasado por la industria, por el comercio, por el agro, ¿no? Por el turismo y hasta por la pequeña industria. Entonces, realmente ha sido una suerte de un abanico de oportunidades de trabajo, ¿no? Y eso a uno realmente le genera un cúmulo de conocimientos y experiencias que le permite posteriormente enseñar, transmitir el conocimiento. Y desde ese punto de vista he sido académico, he sido investigador, ¿no? Pero también he sido consultor de empresas, empresas públicas y empresas privadas. ¿Cómo ligo el tema este con el patrimonio, con el tema patrimonial? ¿No? El tema patrimonial es un tema más bien de conciencia ciudadana, porque tú y yo y cualquier ciudadano que nos está mirando o escuchando, eh, tenemos un origen. Tenemos que preguntarnos por qué somos así, de dónde somos, somos orgullosos de nuestra tierra, somos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras raíces, ¿no? Eh, ¿Por qué los ibarreños somos como somos? Y somos diferentes de los cuencanos, Claro, ¿no? Y es somos verdad, es diferentes de los lojano. porteños, de los lojanos. Los lojanos son muy lojanos. Los guayacos son muy guayacos. Y si te vas a Manabí, son muy manabas. Y si te vas al Japón, es otra cultura. Claro, totalmente distinto. Es totalmente diferente. Allá piensan, hacen cosas diferentes, tienen otras motivaciones de la vida. Entonces, eso explica el por qué uno tiene que tratar de identificar
quiénes mismos somos nosotros, ¿no? Y cómo es que eso explica nuestro comportamiento y cómo debería explicar el comportamiento que debemos tener a futuro. ¿Para qué? Para ir transmitiendo de generación en generación esa ibarreñidad, la imbabureñidad, ir trasladando esos conceptos a nuestros hijos, a nuestros nietos, así como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Tú tienes un padre muy ibarreño, igual tu abuelo, muy barreño, y tu bisabuelo seguramente. O sea, no naciste del viento, como decía alguien, no somos guairapamushkas, ¿no es cierto? Entonces somos gente con orígenes y nuestro origen está aquí en esta ciudad y nosotros tenemos que rendir honor a lo que somos, a nuestra ciudad y a lo que nos han heredado nuestros antepasados. Bueno, esto es importante y sobre todo la Organización de las Naciones Unidas señala el concepto de cultura, ese conjunto de tradiciones, leyendas, también esa forma de ser, esa forma de sentir, esa forma de relacionarnos con los demás. Eso prácticamente se ha ido definiendo también a través de los organismos internacionales que han dado ese valor a la cultura y sobre todo hoy, a través de este espacio académico, estamos analizando estos componentes que son parte de nuestra provincia y que debemos nosotros valorar con seriedad. Ahora, es importante centrarnos en que nos encontramos en una provincia que ha sido declarada Geoparque Mundial de la UNESCO y que esto también conlleva a varios aspectos, a varios ejes que se deben cumplir, como es el tema de la cultura, el patrimonio, la biodiversidad, el tema del desarrollo económico y todos estos ejes que han sido planteados desde esta declaratoria, que incluso esta información reposa en la página de la prefectura de Imbabura, también reposa en el Geoparque Mundial y que de alguna manera también genera un compromiso, porque no es solo de decir, ah, no, Imbabura es Geoparque Mundial de la UNESCO, y ahí muere, sino que requiere una obligación como tal. Bajo estos conceptos de lo que es cultura, patrimonio, identidad, ¿qué nos podría decir usted? Bueno, empecemos por lo siguiente. Nosotros en Imbabura tenemos una bendición, estimado Luis. Y la bendición nuestra es que es una provincia tan rica, es una ciudad tan rica, un cantón tan rico en toda clase de recursos. Estamos hablando de recursos naturales, de recursos humanos, ¿cierto? Esa riqueza que tenemos de naturaleza, los pisos climáticos, la diversidad, todo esto. Como que Taita Dios se lució poniéndonos y permitiéndonos vivir aquí. ¿Sí? Pero claro, una cosa es lo que Taita Diosito nos da, pues, ¿no es cierto? Pero otra cosa es lo que nosotros, los seres humanos, hacemos con eso que nos ha dado Dios. Porque Taita Dios dijo, Luis tiene que nacer aquí, en el seno de esta familia, ibarreña. ¿Por qué no te mandó a nacer en el África, Claro, verdad? O en Israel, en algún otro lado, pero naciste aquí. Y eso hay que honrar. Primero es un tema de agradecimiento al Creador por habernos permitido aterrizar en un territorio tan rico, tan diverso y lleno de oportunidades. Entonces, cuando nosotros decimos somos llenos de oportunidades por esa riqueza que tenemos, fíjate que en el Ecuador no hay ninguna provincia, ¿no?, que sea tan rica y tan diversa como la de Imbabura. Por algo ahí dice, hay una canción que dice, tierra preciosa, la de Imbabura, ¿no es cierto? claro, La reina y más hermosa señora. del Ecuador. Esa la cantamos como un himno, ¿verdad? Y nosotros cuando cantamos el himno a Ibarra, nos sacamos del sombrero porque esa letra del himno a Ibarra Es impresionante, es es impresionante, increíble. es increíble, ¿no? Y nos henchimos nosotros de orgullo de todo esto. Entonces, claro, somos de aquí, hemos nacido aquí y hemos de honrar lo que hemos recibido de nuestros padres, de Dios, de nuestros pasados. Entonces, esto tiene que explicar en gran parte un primer elemento. Un segundo elemento es que esa diversidad que nosotros tenemos eh, es lo que nosotros llamamos el patrimonio que nosotros hemos heredado. Es el patrimonio material, el patrimonio inmaterial Material. y el patrimonio natural que hemos heredado.
Alguien nos dio, hemos heredado y hemos de cuidar, hemos de preservar, pero para algo, para que les sirva a los jóvenes, para que les sirva a las nuevas generaciones. Una cosa es, imagínate, el pueblo de Israel que tuvo que asentarse en un pedazo de desierto donde no había ni agua, y de ese pedazo de desierto fueron tan inteligentes que crearon una de las potencias más grandes de la humanidad, Israel, ¿verdad? Nosotros hemos nacido en un lugar que se nos ha dado todo y lo estamos destruyendo. Y aquí hay un claro ejemplo, digamos, dentro del patrimonio natural que también tiene nuestra provincia, están los lagos, las lagunas, y actualmente se Exacto. encuentran con un alto grado de contaminación y existe un grado de irresponsabilidad por parte de los gobiernos autónomos descentralizados que han tenido que hacer algo y no lo han hecho nada. Es una situación que es preocupante. Es preocupante y mira, el tema es tan preocupante como esto, son los contrastes, ¿no? Tú empezaste hablando del tema del geoparque, somos geoparque Exacto. mundial, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? A ver, es como un título, ¿no? Un membrete, que nos han dicho, vean, ustedes son tan bonitos, ¿no? Que merecen ser llamados geoparque mundial. Y para haber sido llamados a haber obtenido ese título que es otorgado por la UNESCO, ¿no? Tuvieron que haber pasado ciertas pruebas, ¿no? Dar muchos datos y ciertos méritos para qué, para ser llamados Geoparque Mundial. Pero resulta que el Geoparque Mundial debería ser el ejemplo, ¿no? De cómo debería ser un paraíso natural. Entonces ahí es cuando nosotros nos empezamos a caer. ¿Cierto? Cierto es que somos un paraíso en determinados lugares. Tenemos unas lindas montañas, unos lindos ríos, pero en otros lugarcitos que están más cercanos a los centros poblados, tenemos ríos que se están pudriendo, lagos que están muriendo, ¿no? Nos estamos comiendo la naturaleza y no hay potencia de que exista un buen plan, un buen proyecto para restaurar y hacer la restauración ecológica de todo eso. Eso respecto del tema del famoso Geoparque Mundial. ¿Para qué nos debería servir ese título? Es la gran pregunta. Porque resulta que no solamente tenemos el título de Geoparque Mundial, pues, Ibarra es una ciudad patrimonial. San Antonio de Ibarra, ciudad patrimonial, tituladas, pero con acuerdo ministerial. Exacto. ¿Eh? Pueblos mágicos. Los pueblos mágicos. Y nos estamos llenando de títulos, ¿no? Y de membretes. Y realmente esos membretes, mira, es como cuando eh, a vos te nombran campeón de 100 metros planos, ¿no es cierto? En atletismo. Y tienes que defender esos 100 metros planos, porque si no lo defiendes, la próxima carrera te la ganan. Eso nos está sucediendo en este momento. Hablemos, por ejemplo, de San Antonio de Ibarra, la cuna del arte de la madera, del arte de la pintura. Gente virtuosa, gente de primera categoría, gente especial definitivamente. Y San Antonio de Ibarra no ha recibido las políticas públicas necesarias de ayuda para mejorar, no solamente para conservar ese sitial, sino para mejorar. Esto, eh, Ibarra, ciudad patrimonial. Caranqui, pueblito patrimonial. ¿Sí? En realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros para preservar ese patrimonio? Porque resulta que aquí en nuestra tierra, ¿no? Hay gente que llega a conocer nuestra tierra y se maravillan. Dicen, pero qué belleza que tienen ustedes aquí. Y nosotros le vemos eso como parte del paisaje. Pues, ¿no? Decimos, ¿y dónde está lo bonito? Nosotros mismos no apreciamos lo que tenemos. Lo que nosotros tratamos de transmitir en estos momentos, ¿no? Especialmente a la juventud. Este es un país de habitantes jóvenes en su mayor parte. Estamos hablando de que más del 60% de la población del país, no, es menor de 40 años. Es una población joven, es una bendición, es una población que merece tener un futuro, pero un futuro vinculado, ¿no? A sus raíces.
conservando sus raíces para aprovechar lo que tiene y mejorar y sacar provecho de eso. No es justo, mi estimado Luis, que eh, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Tenemos alrededor de 20.000 universitarios estudiando permanentemente en todos los centros de educación superior, ¿no? Y se van graduando 500, 600, 400, 300 cada año. ¿Dónde trabajan? Es un problema. Es un problema. No estamos dándole futuro a la gente. Al menos la generación mía está muy preocupada por eso. Yo tengo, yo tengo hijos que son contemporáneos tuyos, ¿no? Y realmente a nosotros nos preocupa porque nosotros quisiéramos que nuestros hijos se queden a vivir aquí, que sigan siendo ibarreños, que sigan siendo imbabureños, que aman esta tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Se gradúan y no tienen que trabajar y es una tierra que está expulsando a la gente. ¿Cómo el tema patrimonial, ¿no?, puede colaborar para que eso deje de suceder? Es a través de la creación de oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades de vida. Pues las fuentes de empleo son necesarias. Son Es que todo necesarias. generan esa vida digna, permiten este desarrollo de la persona como tal, y sobre todo decente, productivo, que va a aportar a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Es necesario permitirles que se abran las puertas para estas personas de salir de esquemas tradicionalistas o de esquemas cerrados e ir ya a las nuevas oportunidades, a abrir las puertas para estas personas que tienen talentos, que sobre todo se desenvuelven de una forma adecuada. Vemos jóvenes aquí en la provincia que son excelentes artistas. Excelentes, Así excelentes. también personas que también han estado trabajando en proyectos de gestión cultural. También hemos visto cómo personas se han vinculado en las diferentes profesiones. Tenemos excelentes abogados, médicos, financieros, de tema de turismo. Y también ya estamos viendo ingenieros, incluso con ingenierías ya modernas que han venido estudiando desde el extranjero, que han aplicado a becas y a una serie de programas académicos. Pero muchas de las personas no se quedan en nuestra provincia, salen a otros lugares, las oportunidades están en otros lados, abandonan sus familias, quizá si uno les pregunta sobre el cultura o patrimonio, que nos van a decir, bueno, ¿por qué me preguntan eso? Si nosotros estamos en otro tema, ¿no? Pero es importante centrarnos a rescatar esos conceptos, a rescatar el valor que debemos dar a nuestra cultura y sobre todo es importante señalar algo, los desafíos del mundo globalizado frente a la identidad cultural, que es lo que usted también estaba señalando. Así es, eso es importantísimo porque, miren, el tema de la globalización, ¿no? No es más que una suerte de borre de fronteras en algunos campos. La globalización obliga a la internacionalización de las personas. En este momento ya los graduados universitarios tienden a ser ciudadanos universales. Ya dicen, no, 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 a ver, yo puedo ser de aquí como puedo ser de allá. Soy de donde me dan trabajo. Y como hay una facilidad para movilizarse, esta cosa que antes, al menos en mi generación, no la Ya. teníamos, entonces la gente tiende a salir del país y muchas veces no regresar. Se hacen ciudadanos de otro lado, de otro lado. Y si no, pues vamos viendo y vamos contando las colonias de ecuatorianos que están en Nueva York, ¿no?, Jersey, en España, en Canadá, Italia, en Canadá, en todas partes del mundo estamos repartidos. ¿Por qué? Porque aquí no se está generando oportunidad. No se hubieran ido, no se hubieran ido. Y la lástima sería que las nuevas generaciones también sigan yéndose. Y los que no han podido irse es porque no han podido, porque no han tenido claro, las los capacidades, recursos los recursos económicos. económicos para ir, porque si no ya hubieran volado, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Ahora, preocupación generacional nuestra, mi estimado Luis, preocupación generacional es que nuestra tierra siga enriqueciéndose con el bagaje intelectual y cultural de las nuevas generaciones nacidas en esta tierra.
¿Y cómo hacemos para que ese bagaje le sirva a todo el resto? Y es que a través de la industria cultural que está prevista en la Ley Orgánica de De Cultura, cultura. ¿no? A través de la industria cultural existen mil formas de generar trabajo y trabajo muy productivo, ¿no? Para las nuevas generaciones, a través de la cultura, del arte, de las ciencias vinculadas a la cultura, es decir, de todas las manifestaciones artísticas, Artísticas, culturales. culturales, ¿no? Es posible. ¿Para qué? Para dejar atrás esa forma de hacer cultura donde nuestros actores culturales prácticamente mueren de hambre. Claro. Y existe una situación o un concepto erróneo ahí, porque si bien es cierto, tenemos la Ley Orgánica de Cultura, el reglamento de la misma ley, están las herramientas. Y muchos de los artistas y gestores culturales no conocen de estas herramientas o ya en la realidad se topan con varias brechas, varias problemáticas que no les permiten acceder a determinados concursos o ni siquiera se han registrado en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que es una de las herramientas que maneja el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Yo he ido a algunas charlas, algunas capacitaciones de diferentes temas de políticas culturales, derechos culturales, y me he topado con la breve novedad de que los artistas ni siquiera saben de qué es el rock, o no saben cómo entrar a la página del ministerio, no saben cómo aplicar a través del RUAG a los fondos concursables, a los programas de capacitación del ministerio. Incluso hoy para los artistas existen una serie de becas que están dando a través de la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. También existen capacitaciones. Pueden ingresar también a los fondos concursables para las diferentes convocatorias que realiza el Instituto de Fomento y Creatividad del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Todo esto permite dar nuevas oportunidades, pero varios artistas han tenido que salir fuera del país, a giras en Estados Unidos, Japón, y muchos de ellos ya no han regresado. Ya no han regresado, tenemos muchos excelentes amigos ibarreños, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Jaime Bando, un pintor de primera categoría. Está en Nueva York, ¿no? Porque aquí ya, ¿Y él no regresará? y no regresará, viene a saludar de repente, ¿no? Y tenemos artistas de esa y detalles muy grandes aquí, ¿no? Gente con alma grande, muy creativa, ¿no? Pero que si es que esta gente estuviera aterrizada, por ejemplo, en México o en España, Sería otra realidad. sería otra realidad para ellos. ¿Por qué? Porque estuvieran generando muy buenos recursos económicos para su vida y de las familias y dejando un valor agregado para su tierra a través del arte. Mientras aquí, mientras tanto aquí, al artista, al creativo, ¿no? No se le da mucho chance, no se le da el conocimiento, no le dicen esto hay, esto ha habido, capacítate, ten esta oportunidad, llevemos tu obra, hagámosla internacional. O sea, hay muchas formas de sacarles adelante, ¿no? A la gente del arte y de la cultura, definitivamente, y esa tiene que ser una labor de masificación de la cultura. Mira, un pueblo que no tiene cultura que sea debidamente masificada es un pueblo pobre, es un pueblo pobre. Las personas que no leen son personas pobres. Las personas que no escriben no tienen la oportunidad de que las personas que escriben no tienen la oportunidad de que nadie, de que alguien les lea, Y ¿no? esa es una triste Es realidad. una triste realidad, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos dedicamos? Ahora ya nos dedicamos a esto, ¿no? Hasta al TikTok, ¿no? ¿Será, será esto la cultura actualmente? Creo que no, yo creo que no. Yo creo que hay que dar un poquito de reversa, ¿no? Ir a los orígenes y decir, bueno, partamos nuevamente de una línea cero, decimos, a ver, ¿cómo llevamos a todos hacia adelante? Esa es en realidad la verdadera labor, ¿no? De las entidades llamadas culturales, ¿no? Sean estatales, sean privadas, sean ONGs, ¿no? Fundaciones, corporaciones, lo que tú quieras, ¿no? Entonces es la labor del enriquecimiento del intelecto de las personas.
Si es que no se trabaja en eso, mi estimado Luis, en realidad no estamos haciendo nada. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver, ¿no?, con un paraguas, que es el patrimonio cultural y la identidad de los países. Eso es bastante importante y sobre todo se me viene a la mente la labor o la función que cumple la familia frente a la sociedad, porque de alguna manera para tratar de valorar el patrimonio y la identidad también debemos ser conscientes de que los conocimientos parten de las familias. Y muchas veces, claro, aquí hay un ejemplo, actualmente nos encontramos con los dispositivos electrónicos, las personas no están leyendo, las personas no están yendo a actividades culturales, estamos evidenciando que existe incluso en las cifras del Ministerio de Cultura y Patrimonio el tema de un bajón, ¿no? Y por ejemplo, en actividades que de alguna manera inciden en la vida de cada una de las personas, y eso es una preocupación, porque las personas están dedicadas a otras actividades, menos a las actividades artísticas, culturales, y esto podemos evidenciar también, aparte de eso, a través de estos temas de que la familia no se está reuniendo, estamos viviendo una sociedad individual, no estamos pensando desde la colectividad. Hace muchos años, podemos poner como ejemplo, las familias se reunían, que el abuelito le enseñaba al hijo a tocar la guitarra, el hijo al nieto, y el nieto iba de generación en generación La transmisión del esta transmisión de conocimiento. conocimientos. Y yo recuerdo, dentro de mi familia, a mí me gusta la música ecuatoriana. No saben en la casa cómo es eso de que me gusta a mí más que a mis papás la música ecuatoriana, pero creo que heredado de mis abuelos la forma de escuchar, de interpretar los instrumentos y estar conectado también a lo que es la música, el arte, que de alguna manera genera un efecto en el ser humano, y sobre todo no solo en el ser humano que ejecuta el instrumento, sino en quienes te escuchan ejecutar el instrumento, porque les transmites emociones, y esto también pudimos evidenciar incluso en la pandemia, cuando todas las personas se encerraron en el confinamiento, y lo que de alguna manera nos mantuvo vivos con esa esperanza de que mejores días vendrán son las actividades artísticas que se iban exponiendo en las diferentes plataformas, en los diferentes medios de comunicación, redes sociales. Comenzaron a hacer que los videos, que los artistas se pronunciaban con la finalidad de conectar con la gente, y son iniciativas que de alguna manera también generan ese vínculo en la sociedad. Entonces yo me atrevería a decir que necesitamos que las familias se integren, que también generen esa curiosidad que en la pintura, que otras personas que en el teatro, que otras personas que en escribir, otros también en bailar, porque todas estas expresiones artísticas sirven para el ser humano. Y es que hay que darles oportunidad para eso. Hay que darles oportunidad. Mira, los temas vinculados a la cultura, a las artes y todo esto, ¿no? Eh, Son temas que todos las llevamos en el alma. A ti te puede haber gustado ejecutar un instrumento y ejecutar música nacional. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar música de diferentes géneros. Me gusta leer poesías, me gusta leer de padre Carlos Suárez Villamilla. ¿Qué alma está en la poesía, la novela? ¿Verdad? Admirar una obra de arte, un cuadro clásico, un cuadro. Entonces, las personas tenemos diferentes gustos y esos son los gustos del alma. Y cuando tú enriqueces el alma, enriqueces tu espíritu, persona, te vuelves una persona buena, una persona pujante, una persona de mente abierta, una persona visionaria. Cuando tú cultivaste tu alma, y eso es a través de la cultura, del arte, de las letras. Y esto es lo que ahora la gente no está entendiendo y desde hace rato no está entendiendo esto. Y ahora, por ejemplo, mira, que me gustaría tocar guitarra. Bueno, todo el tiempo libre toco guitarra, veo por ahí alguien que me ayude, tal vez En el YouTube, un YouTube y todo, y luego como pasatiempo y para tocarme una piecita en la reunión de tragos de mis amigos, y hasta ahí llegué, claro. hasta ahí llegué. Pero otra cosa es que alguien diga, bueno, yo quiero
aprender el arte de tocar guitarra, tocar guitarra clásica o tú quieras, ¿no? Cultivarme en eso, ¿no? En forma, en línea paralela a mi labor profesional, a mi oficio, del cual vivo. Y hay gente que va descubriendo que el oficio del cual vivía ya no es ese, sino que se fue por el tema del arte, porque le fue bien, tuvo éxitos. Y esas cosas son las que incentivar. No sé, Luis, si tú habrás escuchado y si no lo has hecho, eh, y a las personas que nos están escuchando, este, eh, ya que nos encanta ver en el YouTube, ¿no es cierto? O en el Google, ¿no? Miren lo que significa la famosa economía naranja, la economía naranja. La economía naranja, un nombre muy sugestivo, ¿no es Y cierto? que está ahora en tendencia, prácticamente bastantes personas Es una hablan. tendencia, la economía naranja. A ver, es un concepto que fue desarrollado, me parece que por el Banco Mundial o el BID, una entidad fuerte internacional, que, a través del cual ellos dicen, a ver, la gente creativa, la gente de cultura, ¿no es cierto? La gente que tiene alma de, de artista, todo esto, ¿no? Hay que darle la oportunidad para que viva de eso y viva bien, ¿no? Y la economía naranja no es más que la aplicación de lo que en la ley nuestra dice la industria cultural. Cultural, La industria artística, cultural, es decir, la cultura no vuelta una industria, generando un dinamismo para la generar sociedad. dinamismo para la sociedad. Este concepto de la economía naranja ya ha sido aplicado e implantado en algunas poblaciones interesantes, por ejemplo, en Colombia. Eh, Hay varias poblaciones que ya tienen la economía naranja implantada, es decir, el arte como la forma de vivir de un pueblo. Qué cosa más interesante, Y qué cosa más linda también, que es qué algo que cosa no más se está linda. hablando en este momento. Claro, es como cuando, a ver, hubo un tiempo en que a nuestros artistas y artesanos de San Antonio de Ibarra les iba tan bien, vendían todo, vendían muy bien. Teníamos el turismo de Colombia que venía y se llevaba, y otros empezaron a exportar y todo esto. Y les iba tan bien que progresaron económicamente, ¿no? Sus familias, su sector, ¿no? Les fue muy bien. Ojalá una cosa de esas no sucediera, pero en forma permanente, no circunstancial. La economía naranja hace que ese patrón se vuelva permanente. Claro. Ya sea algo que se esté fijado, no que sea algo no que sea algo paulatino, sino que sea algo que ya está radicado Está como tal. radicado ahí, está hecho hueso, ¿no? Exacto. En la economía local, ¿no? Y la economía local es sostenida prácticamente por la gente que hace arte y cultura. Entonces, ¿qué hay que hacer para que exista eso? Primero, tener el concepto clarísimo de lo que es la economía naranja. Y yo les invito, ¿no? A todos quienes nos están mirando y escuchando para que busquen el concepto de economía naranja y lean un poquito de qué se trata y vean la maravilla que es eso. Y vean que donde se ha implantado la gente está viviendo con muy buenos niveles de vida. Y son gente que con el arte se han internacionalizado. ¿Por qué? Porque es el turismo el que llega a usufructuar de todo eso. Entonces, la economía naranja orientada hacia el turismo cultural, eso es lo que hay que hacer. Mientras no hagamos eso, simplemente nos seguiremos muriendo de hambre. Nos seguiremos muriendo de hambre. Entonces, la verdad es que si nosotros aquí no cambiamos un poquito el chip y decimos, bueno, arte es imprimir algunos libros, es decir, cultura es imprimir algunos libros, cultura es hacer unos shows, ¿no es cierto? Cultura es apoyar algunas exposiciones de pinturas, es decir, es una visión interesante, buena, es la de siempre, es la que de siempre, pero esa Hay más. visión
Para eso hay mucho más. Es todo Claro. un universo que está por delante. Y les corresponde a las nuevas generaciones, ¿no? Empezar a mirar por ellas mismas, ¿no? Porque ya la generación nuestra vivió eso, ¿no? Ahora nos toca saltar, saltar hacia adelante. Entonces, ese es el mensaje que hay que dar y el por qué es importante la preservación del patrimonio cultural, la identidad, ¿no? El artista de cuero de Cotacachi es muy de Cotacachi y muy del cuero y saca maravillas de cuero y vende. El artesano, el artesano de artesanías folclóricas que vende en la plaza de Otavalo, se van puliendo, van sacando nuevos productos y son muy indígenas, son muy de ahí, tienen sus propios modelos, tienen su propia visión, su propia cosmovisión, plasmada en qué? En las piezas que van sacando a la venta. ¿Para quién? Para los turistas. Claro, incluso varios artistas de este tipo de artesanías que ha señalado Jorgito ya están en otros países haciendo este tema del comercio, ¿no? Del comercio de artesanías. Vemos que están en Suiza, están en España, están en Alemania, han llegado a Estados Unidos, a Japón. Yo tengo un amigo que se encuentra vendiendo las artesanías por Puerto Rico, República Dominicana, también se encuentra por Suiza, otro está por Suiza, sabe hablar 7 idiomas, es artista, se desenvuelve súper bien en el medio artístico y esto ha conllevado a que ellos no vuelvan. Lo que tenemos que hacer algo es mantener esas raíces, conectarles a la gente y también fomentar esta economía naranja. Yo creo que debemos ir a una cultura que sea para todos, a una cultura que no sea elitista, una cultura que sepa ver las nuevas generaciones, porque incluso vemos instituciones que han estado muy ancladas al tradicionalismo, así también vemos otras instituciones que son de cultura, pero no hacen nada de cultura, solo están en actos cívicos y protocolarios. Asimismo, podemos evidenciar que existen otras tendencias en las cuales hemos marcado una distancia en el sentido de poder llevar una nueva visión. Y sobre todo, estamos viendo las iniciativas del Ministerio de Cultura y Patrimonio que ahora están conectando a las unidades educativas con los museos, con los diferentes centros culturales. Digamos, aquí en Imbabura tenemos la fábrica Imbabura, por decirlo así, por redundar, coincide el nombre. Este complejo cultural es tan importante para nuestra sociedad. Tenemos un museo, aparte de eso, contamos con espacios como el Teatro Lía, que es uno de los mejores del país por situaciones acústicas, también por estructura. Hemos visto también el sonido. Todo esto son características que marcan como uno de los mejores teatros a nivel nacional según los expertos en acústica e infraestructura que han estado analizando, incluso ha salido en revistas internacionales. Tenemos el Museo de Ibarra, que también fue del Banco Central del Ecuador, pero luego pasó al Ministerio de Cultura y Patrimonio, que también están conectando a los jóvenes. Hace pocos días visité una galería de artistas, mujeres, de la Unidad Educativa San Francisco, quienes se han conectado con la pintura y ver unos lienzos espectaculares. ¿Por qué no repotenciar eso para que esas personas no tengan que salir del colegio y decir, ah, es que no sé qué voy a estudiar? O sea, ahí tienen el talento. Lo que hay que darles es la potencia, las oportunidades y quién sabe sean los próximos Mario Guayasamín del país como tal, ¿no? Porque Exactamente. hemos visto que a través de economía naranja podemos fomentar esta industria creativa, esta industria cultural, artística y sobre todo estamos en Imbaburas, potencia cultural, y sería algo paradójico que tengamos una potencia cultural, tengamos artistas, talentos, y que no los podamos ayudar a salir más adelante o impulsarlos hacia el éxito. Eso sería lamentable. Por eso tenemos que a través de estos espacios generar estos conocimientos, irles capacitando, ir generando ciertas premisas. Hicimos un proyecto que se llama Cultura y Sociedad y estuvimos en algunos cantones de la provincia en donde escuchamos a varios artistas destacados de nuestro país a quienes invitamos para que compartan con los jóvenes.
Y fue un experimento súper interesante porque los jóvenes se olvidaron de los dispositivos electrónicos de ese día. Todos estaban conectados con el invitado y estaban captando todas las experiencias. Y claro, el invitado les decía, a ver, aquí debemos cambiar el chip, debemos ver una nueva forma de ejercer nuestra profesión artística. Y era algo interesante porque decía, muchas personas dicen, ah, es que de la música no se vive, de la pintura no se vive, del teatro no se vive. Sí se puede vivir siempre y cuando se hagan las cosas bien y siempre y cuando contemos con ese apoyo de las instituciones públicas que están vinculadas de la cultura. Entonces, todos estos temas nos llevan a esta conclusión de que debemos trabajar en eso. Quería también retomar el tema del patrimonio. Conozco que usted tiene una amplia trayectoria en esta temática, incluso se ha encontrado en la Junta de Patrimonio, ha estado en este grupo Ibarra Patrimonial. ¿Cómo ha sido esta relación con las instituciones? ¿Siempre tienen complejidades o hay obstáculos a la hora de hablar de una ordenanza, a la hora de presentar algún proyecto, a la hora de reunirse, a la hora de tener oído de las autoridades que muchas veces no dan oído, sino que toca estarles insiste, insiste, insiste para que salga algún proyecto en común? Entonces, todo esto es importante escuchar, ¿no? Y cómo ir rescatando este patrimonio, tanto material como inmaterial. Tenemos unas construcciones hermosas en la ciudad, y algunas que han sido restauradas. Actualmente el antiguo Colegio Teodoro Gómez de la Torre en la ciudad de Ibarra. También contamos con el cuartel militar que está junto al municipio, que va a salir la casa de Oña, de la familia Oña. Entonces, la casa también del Cati, que han estado ellos en este proceso también de restauración, pero hay muchas familias que tienen sus casitas y que no han podido restaurarles, o porque dicen, ah, no, es que ahorita no tenemos los recursos, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar estos proyectos? ¿Cómo vincularnos con la sociedad para rescatar y darles esa presencia? Porque incluso hay familias ibarreñas que han salido a otras ciudades Así es, y tienen las casas porque heredaron, pero las casas están botadas. así es. Y asimismo tenemos archivos históricos, los cuales no están siendo manejados de una forma adecuada en las ciudades. Entonces, todos estos temas nos conllevan a tener una deuda con el patrimonio. Así es, Luis. Mira, las cosas que hemos podido hacer, porque no soy solamente yo, somos un buen grupo de gente que nos hemos apuntado a esto. Eh, Primero, hemos tenido que aprender y estudiar la materia, porque nadie nace sabiendo. Mira, Exacto. ya te dije que mi extracción ha sido empresarial, he vivido en el mundo económico, ¿verdad? Pero en el momento en que yo voy aprendiendo y descubriendo todo esto, digo, caramba, esto no puede ser una mina de recursos para los propios habitantes, ¿verdad? Y cuando tú te das cuenta, eso se convierte en uno de los grandes motivantes, además de el rescatar y poner en el puesto histórico que deben estar ciertos elementos, personajes, agrupaciones que han existido, eh, agrupaciones de la sociedad civil que han enriquecido la vida ciudadana. Y te das cuenta que en el pasado, ¿no? Eh, podemos nosotros encontrar grandes ejemplos de comportamiento ciudadano que nos pueden servir para el día de hoy y para el mañana. Puedes imaginar, por ejemplo, leyendo un poco la historia del ferrocarril del norte. Eso es una locura. Es un megaproyecto en el que se embarcaron a inicios del siglo XX, ¿no? Y que Ibarra y las poblaciones del norte vivieron de ese proyecto durante varias décadas. Y la gente dedicaba y vivía de eso, comía el pan a su mesa, llevaba pan a su mesa, producto de su trabajo en el ferrocarril, ¿no? Y eso nos ha dejado una herencia preciosa que ahora se le está rescatando el tren, ¿no es Y cierto? eso también hay Ahora otro es tren desafío. turístico. Claro, y hay otro desafío porque hay un problema que escuchaba que el día que se quiere retomar el tema del tren, que unos alcaldes no han asistido, que otros sí asistían, que unos estaban de acuerdo, que otros no estaban de acuerdo, cuando se trata de un proyecto que es importante para la provincia, que hay que dejar de fanatismos políticos e ir hacia lo que va a permitir el desarrollo, es decir, que pase por todos los cantones Es como decir, tal. no, por supuesto.
porque un medio de comunicación como es un tren y un tren turístico, eso da de comer a muchísima gente y no puede ser posible, por ejemplo, que en estos momentos no se pongan de acuerdo los alcaldes y el prefecto, en este caso, para poner un triste puente que une las rieles del ferrocarril entre Otavalo e Ibarra, ¿no? Y habilitar el tema hasta Salinas, por lo menos. Esa, por ejemplo, esa dinámica tiene que existir y tienen que haber acuerdos provinciales. No solamente acuerdos entre dos municipios, son acuerdos provinciales, porque eso da de comer a toda la gente. Y así como ejemplos como ese, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. La restauración de los lagos. Imagínate, lagos que, mira, en otros países, ¿sabes qué? Te cuento, ¿no? Hacen lagos artificiales para tener como atractivos. Aquí tenemos estas maravillas naturales y se nos están Muriendo, muriendo, es la palabra. se nos están muriendo. Entonces, mira, hay tanto que hacer en esto, mi estimado Luis. Hay tanto que hacer. Que, ¿cómo no va a ser esto motivo de preocupación de ciudadanos conscientes que sí tenemos un poquito de visión de las oportunidades que esto nos puede generar, ¿no? Yo en este momento traigo a la memoria a un gran amigo de mi papá, de mi familia, ¿no? Don Pedro Manuel Rosales Burbano. ¿Sabes qué proponía él? Que podría ser mi padre, ¿no? Por años de mi papá. Él proponía, ¿no?, que en Yaguarcocha debería instalarse una suerte de Disney World. Imagínate lo que hubiera sido eso. Una visión extraordinaria. Una visión, pero de avanzada, clarísimo, ¿no? Y una cosa de esas hubiese generado empleo, trabajo para un montón de gente. Esa generación de viejos que les digo yo, porque era mi viejo y sus contemporáneos, fueron los que tuvieron la visión, por ejemplo, de, de armar un ingenio en el Valle de Salinas. Mira los tiros largos que tenían ellos, ¿no? Un ingenio. Y ese ingenio, ¿no?, y su sistema de caña, ¿no?, han dado trabajo a más del 20% de la población de Imbabura durante muchos años. Son tiros de ese largo, o sea, que tienen que ser muy bien pensados. O sea, los imbabureños tenemos que aprender a pensar cosas de avanzada si queremos salir adelante. Iniciamos esta conversación diciendo que Taita Dios nos ha dado maravillas, ¿no? Pero hagamos algo bueno sobre esas maravillas. ¿Y sabes qué? La base para todo esto, increíblemente, es cultural. Porque en el momento en que tú siembras cultura en cada uno de los niños y jóvenes, ¿cierto? Estás sembrando capacidades de pensamiento, estás sembrando capacidades de tener otras visiones, estás sembrando capacidades de mirar futuro, cultura como base de todo, ¿verdad? Una persona que no tiene ninguna cultura de nada, solamente está dedicada a ver el TikTok. Exacto, Así de simple, así de simple. ¿no? Esa es en cambio, enseñamos a nuestros jóvenes a tener visiones grandes en el campo que corresponde, campo turístico, en el campo agrícola, en el campo agroindustrial, en el campo industrial, en el campo comercial, ¿no? Fíjate, Ibarra tenía grandes comercios locales, propios de aquí. Se acabaron los comercios. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos malls, centros comerciales. Esa es la cultura de ahora. ¿Y sabes qué? Es la cultura de consumir cosas de afuera. Porque un centro comercial, un mall, es una verdadera aspiradora de recursos locales que se llevan a cabo, porque ahí no hay negocios locales. Claro, son franquicias y son otros que han sido implementados desde otras ciudades, desde otros países. Entonces, aparentemente sí es un signo de progreso tener un lindo centro comercial, porque vas, qué lindo pasearse, que sí, que el patio de comidas, que esto, que lo otro, pero sí, pero tu plata se está yendo a otro lado, no se está quedando aquí
haciendo economía circular. Aquí tiene que circular la plata, ¿no es cierto? Y por eso es que nos estamos empobreciendo, porque nuestra poca plata que tenemos se está yendo por otros lados. Lo primero que hace la gente es, me compro un carrazo, ¿no? En vez de decir, a ver, en vez de invertir $40,000 y endeudarme en $40,000 en un carrazo, ¿no? Que voy a tener que perder esa plata La porque se devaluación. deprecia, ¿no es cierto? ¿Por qué no pienso en que con $15,000 puedo comprar un carrito decente, ¿no es cierto? Y que con la diferencia yo me implemento un negocio, ¿no? Que genere economía aquí, economía para mi familia. Pero somos campeones para la cultura del gasto y del consumo. Nuevamente, cultura, cultura, ¿no? Hablemos de cultura ciudadana. Hablemos de cultura ciudadana. Una cosa es ser habitante, otra cosa es ser ciudadano. Exacto. El habitante es el que viene, pernocta un rato y se va. Y no se duele y ni siquiera paga impuestos. Y va a estar llena de gente así en este momento. El ciudadano es la persona que hace convivencia de sociedad, trabaja en conjunto, genera propuestas, paga impuestos, vive y progresa en esa ciudad que le vio nacer. Esa es la Y diferencia. también aquí hay un asunto, el término, la cohesión social, sentirse identificado, sentirse orgulloso de. Es decir, si yo soy imbabureño, yo me siento orgulloso de ser imbabureño, de ser ecuatoriano. Hay muchas cosas hemos visto en este último tiempo, la polarización, una sociedad debidamente dividida, indebidamente dividida, digamos así. Se encuentra una sociedad golpeada, fracturada, este tejido social, estado fisurado. Necesitamos que a través del arte, la cultura, podamos ir construyendo ese tejido y uniendo a las personas, yendo a un proyecto ciudadano, que es lo que le escuchaba en alguna charla suya, que aquí es importante ya conectarle con el tema que estamos tratando para generar ese compromiso de la sociedad, es decir, hacia dónde vamos, qué queremos, por dónde vamos, qué es lo que intentamos, cuáles son nuestras aspiraciones, qué soñamos. ¿Qué Entonces, soñamos? Aprendamos a soñar. Aprendamos nuevamente a soñar, porque te cuento que los imbabureños, los ibarreños, ¿no? Hemos sido soñadores en todas las generaciones. Hemos sido pujantes, hemos creado ciudad. O sea, no es que esas lindas edificaciones que ves ahí, no es que vino una hadita con un hada con varita mágica y la creó. No, eso es el producto de decenas de años de trabajo, de esfuerzo, de jalar trabajo, ¿no? Eso nos dejaron, eso hay que preservar. y la unión de la gente, por ejemplo, la arquitectura religiosa, que aquí en Imbabura podemos evidenciar en algunos cantones, pongamos del ejemplo Ibarra. Las personas que se unieron para construir la catedral, la episcopal, la basílica, tanto de la Dolorosa, de la Merced, otras iglesias, incluso barriales, como las personas se juntaban, hacían mingas, se conectaban, se despejaban del TikTok, no estaban con el TikTok todo el día, entonces salían, ayudaban a los vecinos, trabajaban en esa comunidad, se sentían todos unidos, pero hoy no estamos viendo esa vida, digamos, comunitaria o esa vida de colectividad, sino estamos viendo un propio individualismo que nadie le saca, o sea, nadie le saca de la casa, tampoco nadie le saca de la comodidad, que es un problema que debemos nosotros analizar de fondo y decir, bueno, hagamos actividades en los barrios, en las ciudades, las autoridades, en los espacios públicos, para que los jóvenes se conecten con los demás, hagan mingas que por la laguna, que hagan mingas por los ríos, que se estén conectadas con la ciudad. Hay personas que ni siquiera el propio frente de su casa limpian. O sea, Exactamente, así es. ese es el ejemplo claro del egoísmo que vivimos como sociedad Y es un tema, nuevamente, es un tema cultural. cultural. Entonces, fíjate, mi estimado Luis, los alcances de la labor cultural, de lo que debería tener una labor cultural en este país, en esta ciudad, en esta provincia, ¿no? O sea, hay que romper Hasta las arena. tradiciones, ¿no? Y decir, ok, vamos a dedicarnos a esto porque nuestra gente lo necesita. Trabajemos con las nuevas generaciones. Porque a lo mejor ya con los que estamos mayores, ya
a nosotros ya no nos hacen cambiar mucho, pues, ¿no es cierto? Además, ya estamos en edades medias pasivas, ¿no es cierto? Pero el que tiene que estarse forjando el futuro es el joven, es el joven. El que está saliendo de la escuela ya tiene que tener su visión de ciudad, su visión de provincia, su visión de cómo vivir, de cómo conservar, ¿no? El graduado universitario, no se diga, pues, o sea, el graduado universitario tiene que tener lo que se llama la responsabilidad social. Es un concepto muy duro. Y ese es otro tema que también me preocupa y que he palpado en muchas de las ocasiones. Bueno, cuando en realidad se hacen los eventos académicos, se tiene contactos que de profesores, que de autoridades de ciertos establecimientos educativos o universidades, bueno, asisten a los eventos, ¿no? Pero actualmente estoy viendo que las universidades, en su gran mayoría, no están vinculando a la sociedad a los estudiantes. Si bien es cierto, primero, unos horarios terribles y los jóvenes pasan metidos en la universidad el 100% del tiempo. Entonces, que ellos salen el viernes, pero sin saber nada. O sea, solo quieren descansar y quieren pasar con sus amigos y hasta ahí, y ahí muere. Pero, ¿dónde está ese contacto con la sociedad? ¿Dónde están esas capacitaciones que deberían tener? ¿Dónde están esas visitas a los lugares patrimoniales de la ciudad? ¿Dónde está esa ayuda a las instituciones públicas? Si bien es cierto, cumplen ya unas horas ahí por pasantías en ciertos establecimientos y ahí muere la situación, ¿no? Pero sería importante contar con estas personas de una forma activa y también que desde las instituciones se les genere como que ese compromiso, también motivarles, digamos, vino tal persona a hacer unas pasantías, digamos, del área de comunicación a tal institución. A esta persona se le participar en un programa de verano para que se contacte con esa institución, sepa cómo se mueve esa institución y asimismo podemos ver cómo ciertas cosas pueden ser, hay los voluntarios también, hay los programas de los voluntarios a nivel internacional, eh, hay personas que intercambios culturales, a nivel de ciudad, de provincia, de país e incluso internacional. ¿Cuántas personas que vienen de los intercambios de otros países a conocer Imbabura? ¿Y cómo es posible que los jóvenes de las universidades no hayan salido de las universidades y hayan ido a conocer los propios lugares de la ciudad? Y luego se enteran que han salido al extranjero y ese lugar donde es en Ecuador, pues yo no conozco. O sea, es medio contradictorio, ¿no? Pues en la forma como se están manejando. Entonces, es necesario que los jóvenes se contacten, conecten con la ciudad, con la provincia, que se sientan orgullosos de sus costumbres, sus tradiciones, de esos saberes ancestrales, e incluso que también es parte de la cultura, de esta diversidad cultural, porque el concepto de cultura, hasta desde la Constitución de la República del Ecuador, es súper amplio. Ahora que Totalmente. se quieran entender por ahí una de las palabras de todo ese concepto, que solo es escultura, es otra cosa. Claro. Entonces son cosas que se deben ir desarrollando, que debemos ir plasmando nuevas realidades. Como usted decía, hay que soñar por una nueva provincia. Hay que soñar y con un aditamento, mi estimado Luis. Hoy tenemos los instrumentos tecnológicos, son una maravilla para poder llegar y masificarlos. Entonces, antes no teníamos eso. No se tenía. Nosotros teníamos que movernos del discurso en el parque, ¿no? Las cosas presenciales, la asistencia a un teatro, para poder tener oportunidad de escuchar algo nuevo. Ahorita no. Tú abres el celular y encuentras horrores. El tema es cómo posicionas los nuevos criterios, ¿no? En redes sociales. En las redes sociales para que escuchen eso y te escuchen a ti. Entonces, ese es un reto enorme, enorme. Es un cambio de paradigma en el mundo cultural, ¿no? Y el mundo cultural, repito, está estrechamente ligado al tema de patrimonio, cultura e identidad. Fíjate, entonces, ese es el, digamos, ese es el marco general. Por eso es que es importante trabajar en este tipo de cosas. Hay que involucionar. La evolución se fue muy rápido. La evolución tecnológica embarcó a la gente en cosas baladíes, ¿no? En cosas que no tienen importancia. Hay que volver a los orígenes.
Cuando te sientas perdidos, hay que volver a los orígenes, decía un sabio. Qué interesante. Aquí usted ha marcado algo que es una fortaleza para nuestro país, ser una potencia cultural. También encontramos ciertas amenazas como el uso inadecuado de la tecnología. También estamos viendo que existen debilidades como tal, estamos viendo que existen conceptos muy caducos, conceptos muy inciertos y sobre todo tenemos esa oportunidad a través de la economía naranja. Qué interesante, ratito le desarrollamos un Sí, pequeño FODA sí, a sí. nivel del constructo mental que estamos aquí desarrollando este podcast. Y quería decirle que incluso esto también posicionó a las nuevas autoridades, porque actualmente ya no están los jóvenes escuchando los discursos tradicionalistas. No, Por ejemplo, hoy la forma de comunicar hacia los electores, y también que me gusta el tema de la comunicación política, y me he estado también preparando en eso, la forma como los ecuatorianos jóvenes han incidido en el padrón electoral y cómo ellos han llevado a cierto actor político hacia el poder es súper interesante. Y es a través de las propuestas, ya es a través de la comunicación política, ¿no? Entonces, esto también es importante. Y eso se puede incluso emplear en todos los aspectos en el día a día. Entonces, creo que es importante decirles, estimados amigos, que el día de hoy hemos estado hablando sobre nuestra provincia de Imbabura, Geoparque Mundial, no solo el nombre, tenemos compromisos, tenemos lugares hermosos que son parte del patrimonio natural, que no pueden morir. Tenemos un compromiso como ciudadanos, debemos unirnos, debemos trabajar por y para nuestra provincia. Asimismo, quería terminar esta programación con que abramos la mente. Debemos, ¿no?, entre todos unirnos, sentir ese grado de pertenencia a nuestro país y ser orgullosos de que somos ecuatorianos. No puede ser posible de que salgan del país y después te estén valorando ya muy tarde, ¿no? Así que bajo esta premisa quiero cerrar con las conclusiones finales. A Jorgito, espero que se haya sentido bien en este programa. Es un espacio académico en el cual hemos estado desarrollando. Asimismo tenemos otros espacios. Hace poco, el anterior año, saqué un proyecto que se llama Visita a Territorio. Y este proyecto de Visita a Territorio les fui integrando a mis amigos. Y es súper interesante porque comenzamos a ir a lugares turísticos de la provincia, a sentarnos a compartir, que hacer esta pamba mesa, que cada uno va llevando, para ir uniendo tejidos, porque estamos viendo que cada los jóvenes están en otras cosas y muchas veces dicen, ah, pero es que no hay nada que hacer aquí en Imbabura. Hay muchas cosas que por hacer, hay muchos lugares que visitar en Ibarra, Cotacacho, Tabalo, Pimampiro, Urcuquí. Tenemos maravilla. Entonces debemos llevar ese mensaje de que en Imbabura podemos transformar a nuestro país. Desde esta provincia, hacer esta potencia cultural, estalle en buen sentido, ¿no? Estalle en oportunidades y sobre todo nos proyectemos hacia el mundo. Palabras finales. muchas gracias. Primero te agradezco mucho esta oportunidad. Eh, Hay que llegar con los mensajes a las nuevas generaciones y decirles cómo es lo que hay que hacer las cosas. Pero nosotros podemos poner sobre la mesa muchos conceptos, muchas ideas, ¿no? Metodologías y todo lo que tú quieras desde el mundo académico, ¿cierto? Pero ante todo, lo que tenemos es que lograr que la gente ponga voluntad a hacer las cosas. Es verdad. Sin voluntad, nosotros podemos estar hablando maravillas aquí, pero si no logramos la voluntad y la conciencia de las nuevas generaciones, vamos a terminar perdiendo nuestro país, provincia. Y eso sería gravísimo. Ahí sí perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra cultura, ¿no? Y eso es lo peor que le puede suceder a un pueblo. A veces sería una estrellada contra el fracaso. Exactamente, Definitivamente. así es. Y ese es el mensaje final. Agradecerte, Luis, por esta oportunidad de llegar a a tus públicos, ¿no? Y bueno, invitarte para que tú también
te actives un poco más en el mundo del patrimonio, ¿no? Porque Encantado. en realidad tienes todos los méritos y las capacidades para hacerlo. Y tienes muchos seguidores, entonces, y esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Hay Sí, que es tener verdad. credibilidad en esto. ¿Sí? Muchas gracias, Jorgito. A todos nuestros seguidores, sigan las redes sociales. A través de YouTube, Spotify, estaremos presentando este podcast, un espacio de diálogo constructivo para las actuales generaciones. Queremos proyectar un futuro prometedor, darles oportunidades, pero a través de estos espacios nosotros difundimos conocimiento que vale la pena conocer y sobre todo sentir ese grado de pertenencia hacia nuestro país. A todos nuestros invitados, siempre les agradecemos por estar en nuestros espacios y así también a todos nuestros oyentes a nivel nacional. Hemos contado con una audiencia bastante grande y estamos cada vez avanzando desde este espacio académico que nuevamente señalo, no tiene fines políticos. El día que estemos en el tema político, pues tendremos que dividir la academia de lo político porque así se hacen bien las cosas. Estimados amigos, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.